Muchachos, cuando pues en Zoom sí salen los cortes cada 40 minutos, cuando se realice precisamente ese corte y volver a la siguiente sesión, aprovechemos para realizar lo que son las pausas activas, es decir, cambien un poquito de posición, levántense, movimiento de manos y muñecas, ¿sí? Descansen un momentico la vista y así pues de nuevo cogemos el hilo sin ningún problema. Tomar un poquito de agua en ese momento también. Entonces, 2 minuticos y ya continuamos con la clase. Listo, retomamos. Pues yo le iba a decir que no tiene necesidad de crear otro link, sino que con el mismo podemos seguir No, en la misma. no, incluso cuando se genera la clase programada, igual de todos modos en algún momento se cae el link. Entonces, y sobre todo así que a mí no me gusta, digamos, mandarles uno solo que sigan entrando con el mismo, precisamente para que aprovechen y hagan al menos ahí de verdad el cambio y la pausa activa. Pero por lo menos así, de todos modos, tiene que ser con otro link, no los dejen ingresar. Entonces, entendido la parte de que para poder nosotros, cuando estemos realizando una hojita de cálculo muy sencilla, esos son unos pasos muy sencillos de realizar, se desarrollará precisamente teniendo en cuenta las aberturas de los tamices, es decir, esos tamañitos, esos numeritos que ven ahí son referencia de las aberturas, ¿sí? O del diámetro que puede pasar por esos tamices. Eso siempre va a estar en milímetros. Esa referencia siempre es en milímetros. Por aquí se veía. ¿Sí? Entonces, esa parte de granulometría en general es esto.
fraccionamiento del mismo, es decir, del suelo, en diferentes porciones según el tamaño de las partículas. Entonces, según todo ese poco de tamices que nosotros coloquemos, puede ser que se quede algo en alguno o pase totalmente el material al siguiente. No sabemos. Eso solamente se determina luego de desarrollar el tamizado propiamente dicho. Para realizar la granulometría en general existen dos métodos, ¿sí? Lo que es el cribado tamizado, que es específicamente del que les estoy hablando, y así lo vamos a manejar nosotros, ¿sí? Que es sobre todo para determinar las características de los suelos gruesos. Entonces, ¿por qué? Ya vimos que el tamiz justo antes de la bandeja o fondo va a ser el tamiz 200. Y solamente lo que quede en el fondo pues será algo fino, será suelo fino. ¿Qué es? Aún no sabemos. Eventualmente se le podría sacar a esa parte de los finos con el método del hidrómetro, pero pues, digamos allá específicamente en la universidad lo que es la parte del hidrómetro no se tenía. E igual no me garantiza a mí nada. A mí me sirve más saber en materia de los finos, sabiendo que ya es un suelo fino, es las propiedades plásticas que tenga. Es decir, para ello son más que todo los estados de consistencia, ¿sí? Los índices de plasticidad. Entonces, cuando estemos refiriéndonos a los finos, ya sabemos que, ajá, nos vamos a los estados de consistencia, lo que son los límites de Atterberg. Así los vamos a ver. Y lo que tiene que ver más que todo con suelos gruesos o determinar, digamos, la división entre los gruesos, entre gravas y arenas y entre finos, para eso definitivamente es que utilizamos lo que es el cribado tamizado. Que se puede hacer con lavado o sin lavado, nosotros todo el método al que nos vamos a estar haciendo referencia siempre es con lavado sobre el tamiz 200. Eso que les dije que había que desarrollar. ¿Por qué dice sobre el tamiz 200? Un tamiz 200, pero de altura mayor, precisamente para poder colocar más material y lavar sin ningún problema, sin que se nos pierda el material de suelo. Pero la mallita, el sedazo, esa parte para, digamos, que permite o no que pase el suelo, en este caso, pues, junto con el agua, va a ser del tamaño del tamiz 200. Entonces, nosotros siempre en este curso vamos a hacer referencia a lo que tiene que ver con el lavado, que tenga lavado, ¿sí? Con lavado sobre el tamiz 200. De hecho, esos son datos importantes, saber en algún momento qué tanto se lavó o qué pasó con ese suelo, ¿sí? Que existe también el método del hidrómetro, pero es específicamente para suelos finos. Nosotros no lo vamos a tocar aquí realmente. Una vez más, es por la razón de que ese de suelos finos, pues no me determina mayor cosa. Es decir, la parte granulométrica en el suelo fino, pues no me es, digamos, algo necesario o que me sirva mucho para la clasificación de suelos, pero sí el saber las propiedades plásticas que tiene, los límites de Atterberg. Entonces, para lo que sea suelos finos, más nos vamos a ir hacia esa parte. Bien, entonces ya entendemos más o menos lo que son los tamices, ya sabemos que uno casa encima del otro para formar esas torres, sabemos que se va a colocar de mayor a menor, vamos a colocarlo aquí para recordarlo.
Profe, una pregunta. Dime. Yo estaba averiguando sobre lo de la granulometría y en el análisis granométrico por tamices me aparecían dos series. Me aparecía la serie de estándar y la serie de Tyler, no sé cómo se pronuncia. Entonces, no sé si estemos trabajando con alguna o eso no tiene nada que ver. Respecto de las medidas, pues nosotros esto sí lo vamos a trabajar a referencia de las medidas que nosotros manejamos acá en nuestro sistema de unidades. Por eso las tablitas que yo les voy a dar y digamos las aberturas, yo les voy a hacer un ejercicio donde prácticamente están todos los tamaños de tamices. Con esos es con los que debemos trabajar. La tablita que encuentran en Edmodo específicamente está con el sistema que vamos a trabajar nosotros. Pero si ustedes se ponen a mirar, después de que empecemos a realizar ejercicios, digamos, esos estándares de las medidas realmente son las que ustedes van a encontrar en el resto de textos sin ningún problema. ¿Sí? No van a tener como una diferencia marcada. De hecho, de pronto varía es un poquito es el decimal. Así como ahorita les estaba haciendo referencia respecto de que decía 0.076 milímetros, yo les decía, o 0.075, es en ese momento donde de pronto tiene un poquito de variación. Pero para el caso de resultados y análisis, no tiene mayor injerencia, o sea, podrían utilizar tanto el uno como el otro. Pero pues nos iremos dando cuenta a medida que lleguemos al tema de clasificación de suelos, que digamos tienen como estandarizado unos numeritos específicos. Y cuando los veamos ya vamos a saber a qué tipo de tamiz está haciendo referencia. Ojo, saber bien cuáles son los tamices y qué ocurre allí, es decir, qué tanto quedó o qué tanto pasó, son, digamos, resultados o datos que tenemos que tener para poder desarrollar una clasificación de suelos eventualmente. Entonces, se ubican de mayor a menor, ¿sí? Los tamices. Al realizar el tamizado, siempre al final será necesario que el tamiz número 200 sea el último antes de la bandeja o fondo. Supongamos que para realizar, ahorita les voy a mostrar un equipo específico para poder desarrollar el tamizado por cribado, ¿sí? O tamizado mecánico, que de pronto por las condiciones del mismo aparatico, usted no puede colocar todos los tamices que usted requiere. Entonces, ¿qué haría en ese caso? Entonces, por ejemplo, tendría todos los iniciales, obviamente siguen de mayor a menor en el orden, y según los que me quepan en ese aparato, tendré alguna de estas mallas
de la parte de muy gruesos y después obligatoriamente necesitaré el fondo. Entonces ya sabemos quién pasó de este último y será el tamiz inicial cuando volvamos a colocar. Pero al final de todo el proceso, obligatoriamente la que esté de último tamiz tendrá que ser la de tamiz 200, justo antes de la bandeja de fondo. Es decir, cuando tengamos completo todo el desarrollo del tamizado de ese material, es decir, que haya pasado por todos los tamices. Siempre el que se ubica antes de la bandeja o fondo será el tamiz 200. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Existe también unas herramientas mecánicas. Casualmente allá en nuestra universidad tenemos el tamizador, ¿sí? Pues noten también, dependiendo de esto a lo que me refería, depende del tipo de equipo que se tenga, si se puede, digamos, manipular de forma tal de que quepan todos los tamices, y por lo general no es así. Pues simplemente supongamos que hubiesen sido muchos más tamices para realizar el análisis de este suelo. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo tendremos que hacer en varias tandas, es decir, en varias secciones de generar lo que viene siendo el tamizado. Si es el caso, entonces nosotros iniciaríamos de nuevo del mayor al menor de la abertura de los tamices e iniciaríamos con la parte de los gruesos y pues obligatoriamente necesitamos una bandeja de fondo. Quiere decir de que vamos a saber de cuántas pulgadas de pronto es acá o si es, por ejemplo, el tamiz número 4 o el tamiz que sea, vamos a ver de cuál es. También sabremos de una vez que lo que está pasando por acá todavía puede pasar por otros tamices. Entonces, listo, sacamos, desmontamos, pesamos y todo lo que me haya quedado en el fondo, pues ubico los otros tamices, vuelvo a limpiar de que no me quede nada específicamente en esa bandeja o fondo, ubico de nuevo de mayor a menor los tamices y si ya es el caso, pues justo para terminar el mismo análisis de suelo por granulometría será el tamiz 200, ¿sí? Entonces iniciaríamos con lo que en el anterior proceso quedó en el fondo y sería lo que nosotros ahora nos quedaría en el tamiz superior, el que sea. Y de ahí para allá continuaríamos. Al final voy a tener como si lo hubiese desarrollado todo de una vez, todos los tamices, ¿sí? Algo así. Cuando se realiza manualmente, y les comento que pues se lo perdieron, en algún momento pues yo me imagino que si volvemos algún día a la presencialidad, seguramente se hará alguna jornada específica para ver bien esas prácticas. Y normalmente, pues, por lo menos para nuestros estudiantes de ingeniería civil, hace parte como digamos, esa iniciación dentro de la carrera. Lo que se hace es que se colocan todos los tamices, se coloca obviamente la tapa, siempre tiene que tener una tapa, siempre termina en una tapa, pues obviamente para que en el zarandeo, es decir, en el movimiento que se le va a aplicar, pues no se caiga el material, eso no nos sirve. Nosotros tenemos que tener en cuenta cuánto es el peso con el que iniciamos para poder determinar cuántos otros pesos se van quedando allí o cuánto se está pasando. Cuando lo están haciendo de esa forma, manual, que es obligatoriamente el que tienen que hacer ustedes en la universidad no se les permite utilizar el aparatico, el tamizador, solamente allá lo tenemos, por lo menos en nuestro programa, destinado a lo que son proyectos de tesis de grado e investigación. Ahí sí lo pueden utilizar perfectamente. O tal vez en cursos más avanzados como diseño de mezclas o pavimentos, donde estos conceptos de granulometría los vuelven a ver, los vuelven a repasar,
pero ya, digamos, direccionados o con mayor profundidad para cosas específicas de esa temática en esa asignatura, ¿sí? Pero el concepto general seguirá siendo el mismo. Entonces, ¿qué es lo que hacen acá? Le colocan la tapa y esto sí, pues esto va a quedar pesado. Los mismos tamices pesan, de hecho. Entonces, aparte de eso, con el material que tengan, digamos que una sola persona le queda difícil hacer ese movimiento, ¿sí? Cuando estén allí, lo que va a ocurrir es que entre dos de compañeros, durante más o menos 10 minutos, estarán dándole un movimiento circular. Tendrán que tenerlo por la parte de abajo de lo que es la bandeja o fondo y por encima de lo que es la tapa superior. Entonces, en ese momento, empezarán entre los dos a darle movimiento. Eso, pues, digamos que, pues, obviamente se lo ahorran con la maquinita, pero la maquinita normalmente no les deja colocar toda la torre. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Bueno, subdividirla según la medida del tamizador que se tenga mecánico. Pues para ello tendrán que ubicar entonces lo que es la tapa de fondo en algún momento para un cierto número de tamices y con ese continuar con la otra tanda de tamices y de nuevo sería el penúltimo, el tamiz 200 y final lo que viene siendo la placa, la bandeja de fondo, ¿sí? O final de precisamente ese proceso de tamizado. Es decir, hasta ese momento es donde realmente esa final, esa bandeja o fondo, va a tener lo que vendría siendo los finos, porque ya ha pasado por todos los otros tamices que sabemos que tienen que ver con la parte de gruesos y demás. Entonces, hay que hacerlo así para poder determinar, primero, de los gruesos, qué tanto de gruesos tiene. Dentro de esos gruesos tenemos un tamiz que nos determina de ahí para arriba si es gravas y de ahí hasta lo que es el tamiz 200 si es arenas. Y todo lo que haya quedado después del tamiz 200 en la bandeja de fondo, finos. Ya con eso hemos avanzado bastante en entender cómo es este proceso de la granulometría. Bien. Por aquí lo tenemos como para entenderlo un poquito mejor. O a esto es que hace referencia. Entonces, noten los tipos de material que podemos estar utilizando. Entonces, en algún momento quedará retenido en alguno. Lo que logre pasar, es decir, lo que sea menor de la abertura que tiene esas mallas, pues pasará al siguiente. Y así sucesivamente. ¿Que puede quedarse todo en la primera? Sí, claro que sí. Pues depende del tamaño, definitivamente. Es decir, no necesariamente al final, en la bandeja o fondo, tiene que quedar algo. Si no queda nada, para el caso de lo que hemos hablado, entendiendo la parte de división entre los gruesos y finos, si no queda nada en la bandeja de fondo, ustedes que pueden analizar según lo que hemos estado mirando, lo que hemos estado aprendiendo hoy. ¿Qué ese tipo de suelo qué es o qué no tiene? ¿Qué pueden analizar? Que es un suelo grueso. Claro, correcto. Entonces ya sabríamos que definitivamente es un suelo grueso que o es todo arena o es todo grava y ahí ya miraríamos bajo otros parámetros cómo llegaríamos a esa clasificación. Pero si no queda nada en la bandeja o fondo, ya sabemos que allí lo que no hay es nada de pinos en ese momento. ¿Sí? Que no necesariamente tiene que quedar algo, por ejemplo, exactamente en el tamiz anterior al tamiz 200. No, no lo sabemos. Por ejemplo, mirando en este gráfico, perfectamente todo el material se pudo haber quedado en este tamiz y en ninguno de estos de pronto nada. ¿Sí? ¿Por qué? Dependiendo del tamaño, es decir, dependiendo de las características especiales de ese suelo que estemos analizando. Se entiende aquí también en más o menos cómo va pasando la distribución de las mallitas. Por aquí esta que tenemos de tamiz de 4.75 milímetros, para el caso es ese que denominamos tamiz número 4. Y ojo, vamos a grabárnoslo de esa forma.
tamiz número 4. Ya les los voy a escribir ahí. Al puesto. Mira para el puesto, deje de joder. ¿Cómo dice? Y ese que está aquí, pues vendría siendo lo que es el tamiz 200. Ojo, entonces fundamental saber este dato. Estos datos, junto con otro tamiz por allí que por lo general lo veremos en una de las clasificaciones, hará referencia al tamiz 10, pues en algún momento sabremos de cuánto es la abertura, ¿sí? Así como aquí sabemos que es de 4.75 milímetros y de 0.075 milímetros. Es necesario saber eso. Ya vamos a ver ahorita que el concepto de la abertura lo requerimos de entrada para hacer un poco de procesos, incluso sin necesidad de hacer muchos cálculos, ¿sí? Ya es un dato importante para nosotros poder seguir desarrollando todo lo que tiene que ver con la clasificación. ¿Entendido eso hasta ahí? ¿Alguna duda respecto de esto? Entonces, de nuevo, rapidito, repasando. Siempre ubicamos los tamices los utilizamos en lo que es el método de cribado o tamizado, ¿sí? Que para granulometría existen dos métodos, el cribado o tamizado, ¿sí? Tamizado mecánico, y lo que es el método del hidrómetro. El hidrómetro específicamente es para finos, y ese de finos, pues realmente a nosotros no nos sirve de mucho, por eso lo obviamos prácticamente. Y nos vamos de una vez, cuando sepamos que algo es prácticamente fino, nos vamos más que todo a lo que viene siendo los estados de consistencia o índices de plasticidad. Pero para lo que tiene que ver con el cribado o tamizado, que es lo mismo, ubicamos de mayor a menor los tamices. Cuando hablo de mayor a menor, me refiero a las aberturas de las mallas. Y siempre al final, antes de la bandeja o fondo, ¿sí?, será el tamiz 200. ¿Por qué? Porque él me divide lo que hacia arriba van a ser gruesos y lo que quede en la bandeja o fondo al final serán finos. Dentro de la parte de los gruesos, es decir, del tamiz 200 hacia arriba, todo lo que quede por allí serán suelos gruesos. Pero existe una subdivisión dentro de los gruesos. Supongamos que este que tiene esta laminita por acá es el que hace referencia al tamiz número 4. Supongamos. Quiere decir de que lo que está entre este tamiz y el tamiz 200, es decir, lo que haya quedado de porciones dentro de estos tamices, hará referencia a lo que es arenas. Y lo que esté de ese tamiz número 4 hacia el superior, todo lo que haya quedado por allí, hará referencia a gravas. Y es lógico pensar que los de más arriba serán gravas y las arenas, pues obviamente por los tamaños. Ustedes en algún momento de sus vidas, de su ciclo vital, seguramente han visto alguna arena, han jugado con ella, han trabajado con ella. Entonces entenderán de pronto la diferencia normal en tamaños. Aunque ahorita vamos a hacer una
especie de parámetro de cosas comunes, como para entender más o menos cómo son los tamaños de los suelos que nos podemos encontrar. Esto es básico, que la parte de las gravas siempre van a ser de mayor diámetro que las arenas. Y si esto se está acercando de mayor a menor, y menor el último siempre va a ser el tamiz 200, pues lo que está más cercano en tamaño a los finos, pues serán las arenas, ¿sí? Por eso esta distribución es de esta forma. Entonces, ¿se entiende eso? Del tamiz número 4 hacia arriba, es decir, hacia los tamices de mayor tamaño, serán gravas. Entre ese tamiz número 4 y el tamiz 200, todo lo que esté por allí serán arenas. Y todo lo que pase el tamiz 200 y que quede en la bandeja o fondo serán finos. ¿Se entiende eso? Sí, señor. ¿Listo? Sí, señor. Asumamos que sí. Ok. Aprovechemos antes de entrar aquí a la parte de la granulometría. Vamos a... voy a grabar la sesión anterior antes de que se nos vaya. Listo, grabado. ¿Qué vamos a observar en este corto videito? Vamos a ver más o menos cómo es el proceso a partir de que ya se hubiese realizado, digamos, ese cuarteo que les nombré, eso de tener ese material que sacamos del suelo, haberlo molido un poco con el chapulín, con la porrita de caucho, haberle quitado ese poco de material orgánico, es decir, lo que obviamente corresponde a vegetación, normalmente lo que son raíces y demás, y haberlo puesto a secar. Para el caso, en particular, utilizaron para el secado el horno. Normalmente nosotros en el curso, en el desarrollo de manera presencial, les decimos que hagan el secado al aire libre, ¿sí? Es decir, que se seque naturalmente. ¿Sí ven todos la pantalla del video antes de iniciar? Sí, ingeniero. Listo. Señor. Ese
horno para el material del tamizado tiene que ser por ahí máximo 70 grados. Eso no puede ser el normal que vamos a utilizar después. Démoslo ahí un momentico. Entonces recuerden, siempre que vamos a realizar lo que es el tamizado o cribado, el material con el cual desarrollamos eso, es decir, el que va a pasar a medida de los tamices, tiene que ser seco, no puede ser húmedo. Es decir, que este material, antes de haberlo ingresado al horno, tenía que haber sufrido precisamente lo que era el lavado. Entonces, una vez más, el lavado, pues van a utilizar un tamiz 200 de lavado. Esta parte del tamiz es mucho más grande. Se utiliza precisamente así bajo un grifo y se le deja caer agua. ¿Hasta qué momento? Hasta que el agua que esté pasando bajo el tamiz se note prácticamente clara. Obviamente que tendrá mugre, pero pues hay una diferencia marcada entre digamos, el tono inicial cuando empiezan a realizar el lavado y después de un rato de estar generando ese proceso. Ese material, pues para el caso, vendría siendo el que el laboratorista metió en este caso al horno. Ustedes normalmente lo hacen al aire libre, pero también se puede realizar de esta forma, solo que debería ser, digamos, bajo unas temperaturas menores de las normales que vamos a utilizar en los hornos. Nosotros en materia de mecánica de suelos, si hay algo que utilizamos prácticamente en casi todos los análisis, o por lo menos que es fundamental para cualquier desarrollo de estudio geotécnico, tiene que ver mucho con el horno. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a hacer siempre unas diferencias entre el antes y el después. Es decir, cuando estaba, obviamente, con cierto contenido de humedad, no sabemos qué tanto, y después de que garantizamos que bajo cierta temperatura en un horno, lo que salga, pues obviamente se ha evaporado cualquier contenido de humedad que tuviese. Esa diferencia de pesos, pues para nosotros va a ser fundamental en materia de algo que vamos a determinar como contenido de humedad. Eso más adelantico lo vamos a ver, tranquilos. Cuando vamos a desarrollar el tamizado, esto siempre, ustedes en la universidad, en el laboratorio, ustedes van a solicitar todos los tamices que consideren necesarios para desarrollar su trabajo. ¿Cómo saben ustedes más o menos? Pues dependiendo también de los, digamos, cómo le hayan quedado los terrones o granos de suelo a los cuales le hicieron la pulverización y el cuarteo antes de iniciar el proceso. Lo que sí es fijo es que siempre van a tener que solicitar el tamiz 200, la placa de fondo y otro tamiz con tapa, ¿sí? Siempre va a ser así. Pero entonces, ¿qué tantos? Pues ustedes mirarán. Ahora, si les queda de pronto, uy, no, yo no confío aún en mi vista como para saber si me sirve de pronto el tamiz de 3 pulgadas o el de 2 pulgadas o me bajo de una vez al de 3/8 de pulgada, pues nada, pues simplemente los solicita a todos y arma la torre de mayor a menor, terminando en lo que es la placa de fondo, y justo antes de ella tendrá que estar el tamiz 200. En este caso en particular utilizarán lo que